cómo lo interpretamos. Algunos escogen el peligro y se mueren en el peligro. Otros escogen la oportunidad y se proyectan justamente en la oportunidad. Ahora, esto es determinante cuando se habla de crisis de fe. Si lo que vivo no está desafiando mi fe, escuche bien lo que digo, si lo que vivo no está desafiando mi fe, mejor empaco mis maletas del primer viaje y construyo mi antiguo castillo hasta morirme de inercia. En el hospital mi crisis de fe fue desafiada, o en la cárcel algunos dirían mi crisis de fe fue desafiada, o quizá en medio de esta crisis mi fe fue desafiada al punto de solo querer tenerlo a Él y nada más. Y ese es el objetivo. En todos estos viajes, Dios va refinando todos nuestros fragmentos de viaje para que comencemos a verlo a Él, porque Él es la fuente de todo. Él es el creador de mi vida. Él es el arquitecto del universo. Él es el salvador de mi alma. El redentor que me compró en el mercado del pecado. Porque ese es el todo de todo. Pablo dijo, en Él vivimos y nos movemos. Note lo que él dice, no solamente vivo, sino aún mis movimientos están determinados por Él. Y esa es la idea. Así que la crisis de fe es determinante. Luego viene la crisis de esperanza. Abraham y su crisis de esperanza está descrito en el capítulo 4 de Romanos, cuando dice el apóstol Pablo, a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo a Abraham. Te hice padre de muchas naciones. Y eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivo, dice la Nueva Traducción Viviente, aun cuando no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham, unido con la esperanza, no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Eso lo dice Romanos 4, 17 al 19. Esto es importante. La esperanza me sostiene. Pero cuando la fe es desafiada, inmediatamente muchas cosas parecen debilitar mi esperanza. Una cosa es esperanza y otras son expectativas. Las expectativas es lo que yo espero que Dios haga o quisiera que Dios hiciera por mí, pero mi esperanza no depende de mí, mi esperanza depende del Todopoderoso. Nosotros sin duda tenemos muchas expectativas que se confunden con la esperanza. ¿Cuántas son las personas que dicen, yo esperaba que Dios me sanara, o yo esperaba que mi negocio prosperara, o yo esperara que, pero si las miramos con cuidado diríamos, no era esperanza, era expectativas. Y Dios no está dispuesto ni comprometido a cumplir nuestras expectativas, sino a que mi esperanza en Él sea más que suficiente. Y el próximo viaje que viene después de esto es un llamado a un paso nuevo y más radical hacia la genuina y verdadera esperanza. En Abraham, la esperanza resplandeció cuando sus expectativas se murieron. Y un carnero al final, en el último momento, estaba enredado muy cerca del altar. Entonces hemos hablado de crisis de fe que la vivió Abraham, crisis de esperanza. ¿Qué pensamos nosotros de los primeros discípulos que fueron perseguidos, lanzados a los leones, quemados en hogueras? Ellos vivieron una crisis de fe y ellos vivieron una crisis de esperanza. Pero a la larga en eso
descubrieron que las expectativas de ellos se aminoraban de tamaño, mientras se engrandecía la esperanza en el Señor, de lo cual Hebreos 11 dice, y menciona los nombres, y dice, y otros fueron aserrados, castigados, prisioneros, eliminados, pero Dios tenía para ellos algo muchísimo mejor. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Ahora tocamos lo que es la crisis de amor. Porque Abraham primero tuvo la crisis de fe, luego de esperanza, luego de amor. La crisis de amor era que él demostrara a quién amaba más, a Dios o a su hijo, al que dio la promesa y la cumplió, o la promesa. Jesús lo planteó de esta manera: si alguno ama más a padre y a madre que a mí, no es digno de mí. Y el Señor, en cuanto a esta crisis de amor, cuando pasamos por una crisis de fe, de esperanza y de amor, que cierra con la crisis de amor, Él se lo dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, 4 al 9. Escucha a Israel. Y cuando habla de escucha a Israel, no solamente está diciendo escucha en término literal nada más, sino escucha y obedece. Porque para Dios no es simplemente que yo escuche, es que yo obedezca lo que Él me dice. Ese es el Shema Israel. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ámalo. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y Él está diciendo, en tu mente para que no lo olvides, en tus brazos para lo que tú haces, completamente, cuando salgas y cuando entres. Pero ¿qué hicieron los judíos? Tomaron eso y lo volvieron un rito y pusieron un Meshushá. No está mal, pero pusieron esto mismo a la puerta de la entrada, y cuando, especialmente los ortodoxos, cuando ellos salen, tocan el Meshushá, lo besan, y cuando entran lo tocan y lo besan, y cuando van a orar se atan unas cuerdas con este Shema en los brazos. No es asunto literal, es un asunto más que literal. Se lo puede hacer literal, pero que no pierdas la esencia. Lo que el Señor está diciendo es: ámame, porque el único que realmente va a estar a tu lado es el Señor. Lo demás muere por su propio peso. Esta crisis nos lleva a recordar lo dicho por el Señor. Lo repetirás todos los días, al levantarte y al acostarte. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarlo más que a la obra, amarlo más que al ministerio, amarlo más que a la familia. Ahora entendemos cuando el Señor dijo: el que no aborrece a padre o madre. No está refiriéndose a aborrecerlo. Está diciendo el amor hacia Dios debe ser tan grande que los otros amores parecen casi como un aborrecimiento. Amarlo más que a mis anhelos, mis proyectos, mis sueños. Y esto es importante, porque, y ahora hablamos de lo que se llama la pirámide de las prioridades. Hay una pirámide de prioridades. Es como una pirámide. Arriba tiene que estar Dios. Debajo de Dios tengo que estar yo. Alguien diría: oh, eso es egoísmo, cuidado, hermano. No. Tengo que estar yo, porque si debajo de Él estoy yo, lo voy a escuchar a Él, y Él nunca me va a pedir cosas para mí mismo, sino para los demás, y para Él y para los demás. El tratamiento de Dios es directo conmigo. Dios, mi persona, el casado es mi cónyuge, en tercer lugar mi cónyuge, el soltero es mis padres, en cuarto lugar serían mis hijos,
quinto lugar sería la iglesia. ¡Ay, hermano! ¿Cómo se atreve usted a decir eso? Sí, porque primero es Dios, pero en quinto lugar está la iglesia. Bueno, me faltó más bien uno, me salté uno. Uno sería, después de los hijos, mi trabajo secular. Y después la iglesia. Pero ¿cómo pone el trabajo secular antes que la iglesia? Sí, porque si yo no cumplo mi trabajo por estar en la iglesia, me van a despedir y se va a quedar sin comer mi familia, mi esposa, mis hijos, y no voy a apoyar a la iglesia. Tan sencillo como eso. Entonces en sexto lugar sería allí la iglesia y después lo demás. La comunidad, la familia extendida, los amigos, el club, lo que sea. Lo pones de último lugar y eso entonces determinaría que estoy caminando justamente en las prioridades correctas. Lo que yo he encontrado en la vida y cuando doy consejería, muchas veces le pregunto a quien estoy aconsejando, descríbame la escala de prioridades. Y le doy primero la escala de prioridades esta y le digo, ponga en el triángulo de al lado, está en vacío, ponga cómo están sus órdenes. Y ellos descubren que muchos de los problemas que tienen es porque cambiaron la escala de prioridades. Y esto es importante. La vida no solamente me prepara un próximo viaje, sino que es un asunto de continuidad. Porque Dios es altamente creativo y profundamente sorpresivo. Porque la vida es corta, la misma se secciona en poderosos fragmentos donde la gloria de Dios se manifiesta en forma repetitiva. Escúcheme esto es importante. La vida es corta, pero la misma es corta porque la Biblia dice 70, en los más robustos 80. Yo estoy ya viviendo la última milla. Tengo mis 73 años. Yo no puedo esperar, si él me da 90 está bien, pero eso es feria, dicen en Costa Rica, ñapa, dicen en Venezuela y quizás no sé si en Colombia, en otros lugares no sé cómo lo llaman, es lo que está de extra. Pero yo entiendo que es corta, pero se divide en poderosos fragmentos, donde la gloria de Dios se manifiesta y casi siempre en forma no repetitiva. Lo que viví en una no se me repite en la otra. Y si se me repite es muy poquito, porque es más lo nuevo que más repetición de lo mismo. Por eso Isaías 55, 8 y 9 lo recuerdo otra vez. Mis pensamientos no se parecen nada a tus pensamientos. Mis caminos están por encima de los que pudieran imaginarse, pues así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Quiero terminar esta parte antes de ir a la última parte con 1 Corintios capítulo 2, 6 al 17. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, mas hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino del Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, y nos ha concedido este viaje. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, por eso viven su vida como si eso fuera todo. Dice, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Nosotros no. Porque para él son locura. Sí, la gente que no conoce es una locura. Y no la pueden entender porque han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso es importante. Tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado. Termino con esto, lo continúo en un momento. Nos ha dado tres mentes: la mente racional, la mente emocional, del sistema límbico que guarda los recuerdos, y la mente espiritual o la mente de Cristo. Esa mente espiritual se activa cuando venimos al Señor. Y no podremos entender nada de la vida, ni de la palabra, ni de Dios, a menos que entendamos estas tres mentes.